Don Juan me condujo a los cerros hacia el este. Fue una larga caminata. El día era cálido. Sin embargo, el calor, que de ordinario me habría parecido insoportable, pasaba desapercibido de alguna forma. Nos adentramos bastante en una cañada hasta que don Juan hizo un alto y tomó asiento a la sombra de unos peñascos. Yo saqué de mi mochila unas galletas, pero me dijo que no perdiera mi tiempo en eso. Dijo que debía sentarme en un sitio prominente. Señaló un peñasco aislado, casi redondo, a 3 o 4 metros de distancia, y me ayudó a trepar a la cima. Pensé que también él se sentaría allí, pero escaló solo parte del camino para darme unos trozos de carne seca. Me dijo, con una expresión mortalmente seria, que era carne de poder, que debía mascarse muy despacio, que no había que mezclarla con otra comida. Luego regresó a la zona sombreada y tomó asiento con la espalda contra una roca. Parecía relajado, casi somnoliento. Permaneció en la misma postura hasta que hube acabado de comer. Entonces enderezó la espalda e inclinó la cabeza a la derecha. Parecía escuchar con atención. Me miró 2 o 3 veces, se puso en pie abruptamente y empezó a recorrer el entorno con los ojos, como haría un cazador. Automáticamente me congelé en mi sitio. Solo movía los ojos para seguir sus movimientos. Con mucho cuidado se metió detrás de unas rocas, como si esperara que llegasen presas al área donde nos hallábamos. Advertí entonces que estábamos en un recodo redondo, a manera de ensenada en la cañada seca, rodeado por peñascos de piedra arenisca. Repentinamente don Juan dejó la protección de las rocas y me sonrió. Estiró los brazos, bostezó y fue hacia el peñasco donde me encontraba. Relajé mi tensa posición y tomé asiento. ¿Qué pasó?, pregunté en un susurro. Él me respondió gritando que no había por allí nada de qué preocuparse. Sentí de inmediato una sacudida en el estómago. La respuesta estaba fuera de lugar y me resultaba inconcebible que hablase a gritos sin tener una razón específica para ello. Empecé a deslizarme hacia tierra, pero él gritó que debía quedarme allí un rato más. ¿Qué hace usted?, pregunté. Sentándose, se ocultó entre dos rocas al pie del peñasco donde yo estaba, y luego dijo en voz muy alta que solo había estado cerciorándose porque le pareció haber oído un ruido. Pregunté si había oído algún animal grande. Se llevó la mano a la oreja y gritó que no me oía, que debías gritar. Me sentía incómodo vociferando, pero él me instó en voz alta a hablar fuerte. Grité que quería saber qué ocurría, y él respondió de igual manera que de verdad no había nada por allí. Preguntó si veía yo algo fuera de lo común desde la cima del peñasco. Le dije que no. Me pidió describirle el terreno hacia el sur. Conversamos a gritos durante un rato y luego me hizo seña de bajar. Cuando estuve a su lado, me susurró al oído que los gritos eran necesarios para dar a conocer nuestra presencia, pues yo tenía que hacerme accesible al poder de ese ojo de agua específico. Miré alrededor, pero no vi el ojo de agua. Don Juan dijo que estábamos parados sobre él. Aquí hay agua, dijo en un susurro, y también poder. Aquí hay un espíritu y tenemos que sonsacarlo. A lo mejor viene tras de ti. Quise más información acerca del supuesto espíritu, pero don Juan insistió en el silencio total. Me aconsejó permanecer absolutamente quieto, sin dejar escapar un susurro ni hacer el menor movimiento que traicionara nuestra presencia. Al parecer le era fácil pasar horas enteras en completa inmovilidad. Para mí, sin embargo, resultaba una verdadera tortura. Se me durmieron las piernas, la espalda me dolía,
La tensión aumentaba en torno a mi cuello y a mis hombros. Tenía todo el cuerpo frío e insensible. Me hallaba en gran incomodidad cuando don Juan finalmente se puso de pie. Simplemente se incorporó de un salto y me tendió la mano para ayudarme a levantarme. Al tratar de estirar las piernas tomé conciencia de la facilidad inconcebible con la que don Juan se puso en pie tras horas de inmovilidad. Mis músculos tardaron un buen rato en recobrar la elasticidad necesaria para caminar. Y don Juan emprendió el regreso a la casa. Caminaba con extrema lentitud. Marcó un largo de 3 pasos, como la distancia a la cual yo debía seguirlo. Dio rodeos en torno a la ruta de costumbre y la cruzó 4 o 5 veces en distintas direcciones. Y cuando por fin llegamos a su casa, la tarde ya tornaba a su fin. Traté de interrogarlo sobre los eventos del día. Explicó que hablar era innecesario. Por el momento debía abstenerse de hacer preguntas hasta que estuviésemos en un sitio de poder. Me moría por saber a qué se refería e intenté susurrar una pregunta, pero él me recordó con una mirada fría y severa que hablaba en serio. Estuvimos horas sentados en su pórtico. Yo trabajaba en mis notas. De tiempo en tiempo él me daba un trozo de carne seca. Finalmente, la penumbra se adensó demasiado para escribir. Traté de pensar en los acontecimientos del día, pero alguna parte de mí mismo rehusó hacerlo y me quedé dormido. 19 de agosto. Ayer por la mañana don Juan y yo fuimos al pueblo y desayunamos en una fonda. Él me aconsejó no cambiar demasiado drásticamente mis hábitos alimenticios. Tu cuerpo no está acostumbrado a la carne de poder, dijo. Te enfermarías si no comieras tu comida. Él mismo comió con gran apetito. Cuando hice una broma al respecto, se limitó a decir, a mi cuerpo le gusta todo. A eso del mediodía regresamos a la cañada. Procedíamos a darnos a notar al espíritu por medio de conversación a viva voz y de un silencio forzado que duró horas. Cuando dejamos el lugar, en vez de dirigirse a la casa, don Juan echó a andar en dirección a las montañas. Llegamos primero a unas cuestas suaves y luego trepamos a la cima de unos cerros. Allí eligió un sitio para descansar en el área abierta, sin sombra. Me dijo que debíamos esperar hasta el crepúsculo y que me condujera de la forma más natural posible, lo cual incluía pues preguntar. Sé que el espíritu anda por ahí, al acecho, dijo en voz muy baja. ¿Dónde? Ahí, en los matorrales. ¿Y qué clase de espíritu es? Me miró con expresión intrigada y repuso. ¿Cuántas clases hay? Ambos nos reímos. Yo hacía preguntas por puro nerviosismo. Saldrá a la puesta de sol, dijo. No más tenemos que esperar. Permanecí en silencio porque me había quedado sin preguntas. Ahora es cuando hay que seguir hablando, dijo. La voz humana atrae a los espíritus. Hay uno ahí, acechando en estos momentos. Nos estamos poniendo a su alcance, así que sigue hablando. Experimenté un sentido idiota de vacuidad. No se me ocurría nada que decir. Don Juan se rió y me palmeó la espalda. Eres un caso. Eres todo un caso. Cuando tienes que hablar, pierdes la lengua. Anda, dale a las encías. Hizo un gesto hilarante de entrechocar las encías, abriendo y cerrando la boca a gran velocidad. Hay ciertas cosas de las que solo hablaremos de hoy en adelante en lugares de poder. Te he traído aquí porque esta es tu primera prueba. Es un sitio de poder. Y aquí solo podemos hablar de poder. Yo le dije que en realidad no sabía lo que era el poder. Pues mira, el poder es algo con lo cual un guerrero se las ve. Al principio es un asunto increíble, traído a la mala. Hasta pensar en el poder es difícil. Eso es lo que te está pasando ahora. Luego,
el poder se convierte en una cosa seria. Uno capaz ni lo tenga, o ni siquiera se dé cuenta cabal de que existe. Pero uno sabe que hay algo allí, algo que no se notaba antes. Es en ese entonces que el poder se manifiesta como algo incontrolable que le viene a uno. No me es posible decir cómo viene ni qué es en realidad. No es nada y sin embargo hace aparecer maravillas delante de tus propios ojos. Y finalmente el poder es algo dentro de uno mismo, algo que controla nuestros actos y a la vez obedece nuestro mandato. Hubo una corta pausa. Don Juan me preguntó si había entendido. Me sentí ridículo respondiendo que sí. Él pareció advertir mi desaliento y chasqueó la lengua. Voy a enseñarte aquí mismo el primer paso hacia el poder, dijo como si estuviera dictando una carta. Voy a enseñarte cómo arreglar los sueños. Volvió a mirarme y me preguntó si entendía lo que él quería decir. Pues no. Me sonaba casi incoherente. Explicó que arreglar los sueños significaba tener un dominio conciso y pragmático de la situación general de un sueño, comparable al dominio que uno tiene en el desierto sobre cualquier decisión que uno haga, como la de trepar a un cerro o quedarse a la sombra de una cañada. Tienes que empezar haciendo algo muy sencillo, dijo. Esta noche, en tus sueños, debes mirarte las manos. Solté la risa. Su tono era tan objetivo que parecía estarme indicando algo tan común y corriente. ¿De qué te ríes?, preguntó sorprendido. ¿Cómo puedo mirarme las manos en sueños? Pues muy sencillo. Enfocas en ellas tus ojos y las miras, así. Inclinó la cabeza hacia adelante y se quedó viendo sus manos con la boca abierta. El gesto era tan cómico que no pude menos que reír. En serio, ¿cómo espera usted que haga eso? Pues como te dije, respondió seco. Claro, puedes mirarte lo que te dé tu chingada gana, los pies, o la panza, o el pito, si quieres. Te dije las manos porque fueron lo que a mí se me hizo más fácil mirar. No pienses que es un chiste. Soñar es igual de serio que ver, o morir, o cualquier otra cosa en este temible y misterioso mundo. Tómalo como una cosa divertida. Imagina todas las cosas inconcebibles que podrías lograr. Un hombre que caza poder no tiene casi ningún límite en su soñar. Le pedí algunas indicaciones o señales más precisas. No hay ninguna indicación, dijo, solo que te mires las manos. Tiene que haber algo más que usted pueda decirme. Sacudió la cabeza y achicó los ojos lanzándome vistazos breves. Cada uno de nosotros es distinto, dijo por fin. Lo que tú llamas señales precisas no sería sino lo que yo mismo hice cuando estaba aprendiendo. No somos iguales, ni siquiera nos parecemos un poquito. Pues quizás me ayude cualquier cosa que usted me diga. Sería más sencillo que empezaras a mirarte las manos y ya. Parecía estar organizando sus ideas. Su cabeza oscilaba de arriba abajo. Cada vez que miras una cosa en tus sueños, esa cosa cambia de forma. La movida de arreglar los sueños, está claro, no es solo mirar las cosas, sino mantenerlas a la vista. Soñar es real, cuando uno ha logrado poner todo en el foco. Entonces no hay diferencia entre lo que haces cuando duermes y lo que haces cuando no estás dormido. ¿Ves a qué me refiero? Confesé que, si bien comprendía lo que me estaba diciendo, era incapaz de aceptar su planteamiento. Hice la observación de que, en un mundo civilizado, numerosas personas sufrían ilusiones y no podían distinguir entre los hechos del mundo real y lo que tenía lugar en sus fantasías. A tales personas, dije, eran sin duda enfermos mentales, y mi inquietud crecía siempre que don Juan me recomendaba actuar como un loco. Después de mi larga explicación, don Juan hizo un cómico gesto de desesperanza llevándose las manos a las mejillas y suspirando hondamente. Deja en paz tu mundo civilizado, dijo.
¡Déjalo! Nadie te pide que te portes como un loco, ya te lo he dicho. Un guerrero necesita ser perfecto para manejar los poderes que caza. ¿Cómo puedes concebir que un guerrero no sea capaz de diferenciar las cosas? En cambio, tú, amigo mío, que conoces lo que es el mundo real, te perderías y morirías en un instante si tuvieras que depender de tu capacidad para distinguir qué cosa es real y qué no. Evidentemente yo no había expresado lo que en verdad tenía en mente. Cada vez que protestaba, no hacía más que dar voz a la insoportable frustración de hallarme en una posición insostenible. No trato de convertirte en un hombre enfermo y loco, prosiguió don Juan. Eso puedes hacerlo tú solo, sin mi ayuda. Pero las fuerzas que nos guían te trajeron a mí, y yo me he esforzado por enseñarte a cambiar tus costumbres idiotas y vivir la vida fuerte y clara de un cazador. Luego las fuerzas volvieron a guiarte y me dijeron que debes aprender a vivir la vida impecable de un guerrero. Pero al parecer no puedes. Pero quién sabe. Somos tan misteriosos y tan temibles como este mundo impenetrable con que quién sabe de lo que seas capaz. Un tono de tristeza se entramaba en la voz de don Juan. Quise disculparme, pero él empezó a hablar de nuevo. No tienes que mirarte las manos, dijo. Como ya te dije, escoge cualquier cosa, pero escógela por anticipado y encuéntrala en tus sueños. Te dije que tus manos, porque tus manos siempre van a estar allí. Cuando empiecen a cambiar de forma, debes apartar la vista de ellas y elegir alguna otra cosa. Y cuando esa otra cosa empiece a cambiar de forma, debes mirarte otra vez las manos. Lleva mucho tiempo perfeccionar esta técnica. Me había concentrado tanto en escribir que no había notado que estaba oscureciendo. El sol ya había desaparecido en el horizonte. El cielo estaba nublado y el crepúsculo era inminente. Don Juan se puso de pie y miró de soslayo hacia el sur. Vámonos, dijo. Tenemos que caminar al sur hasta que el espíritu del ojo del agua se manifieste. Caminamos una media hora. El terreno cambió abruptamente y llegamos a una zona sin arbustos. Había un cerro grande y redondo donde había ardido la maleza. Parecía una cabeza calva. Caminamos hacia allí. Pensé que don Juan iba a subir la suave ladera, pero en vez de ello se detuvo y adoptó una postura muy atenta. Su cuerpo pareció haberse contraído como una sola unidad y se estremeció por un instante. Luego se relajó de nuevo y se quedó de pie, flácido. No pude explicarme cómo se mantenía erecto con los músculos relajados hasta ese punto. En ese momento una racha muy fuerte de viento me sacudió. El cuerpo de don Juan giró en la dirección del viento, hacia el oeste. No usó los músculos para dar la vuelta, o al menos no los usó como yo los usaría para girar. Más bien, pareció que lo jalaban desde fuera. Era como si otra persona le hubiera acomodado el cuerpo para que pudiera mirar en otra dirección. Yo tenía la vista fija en él. Don Juan me miraba con el rabillo del ojo. En su rostro había una expresión decidida, resuelta. Todo su ser se hallaba alerta, y yo lo contemplaba maravillado. Jamás me había visto en una situación que requiriese una concentración tan extraña. De pronto su cuerpo se estremeció como rociado por un súbito chubasco de agua fría. Experimentó otra sacudida y luego echó a andar como si nada hubiera pasado. Lo seguí.